Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes sería, buenas noches, depende de qué horario estén escuchando la clase. Hoy vamos a dar inicio a la última de las clases de la unidad 1, que justamente la unidad 1 les había dicho que es una unidad introductoria, es la primera de las 5 unidades que se compone el programa. Y nosotros, la clase anterior, habíamos quedado en las escuelas actuales, en las escuelas contemporáneas. Habíamos hablado en un primer momento de las escuelas psicológicas que se dividían en originarias y contemporáneas. Habíamos hablado de las escuelas originarias, del estructuralismo y funcionalismo. Y nos quedaba, digamos, desarrollar las escuelas contemporáneas. La clase pasada hablamos de las dos grandes fuerzas, de dos de las tres grandes fuerzas, perdón, del conductismo y del psicoanálisis. Hoy nos quedan desarrollar tres escuelas más, que, como les dije al inicio, no es que sean las únicas escuelas existentes en psicología, pero sí las que desarrollamos y consideramos que son las más importantes para que ustedes sepan. En el día de hoy vamos a trabajar específicamente con el humanismo, con la Gestalt y con la psicología cognitiva, ¿sí? Y con eso terminaríamos el desarrollo de la unidad número 1 de esta materia. Bueno, la bibliografía sigue siendo Papalia, el dossier que está señalado, los apartados que tienen que leer. Y vamos a empezar desarrollando la escuela del humanismo, que es la última de las tres grandes fuerzas. Yo les había dicho que eran tres, ¿no? El conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Bueno, el humanismo es una escuela muy importante en psicología, se nutre también de la filosofía humanista y se nutre de ¿cómo es? De un montón de otras vertientes, ¿sí? Y es la escuela que tiene su inicio luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después, digamos, nosotros lo ponemos como fecha de inicio a partir de 1950, porque no había un humanismo a nivel mundial. Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial y que el mundo se enteró de las cosas que habían pasado en esa guerra, como los campos de concentración y bueno, y todas las cuestiones que por ahí habían ocurrido. De hecho, uno de los autores del humanismo, Viktor Frankl, es fue un sobreviviente de un campo de concentración y entonces en base a eso pudo desarrollar también toda su utilización. Entonces, nosotros para estudiar el humanismo tenemos que situarlo después de 1950. Los principales representantes de esta escuela van a ser Maslow, Abraham Maslow y Carl Rogers. Hay muchos otros autores, ¿sí? Pero como les dije, en cada escuela vamos a tener algunos representantes nada más, ¿sí? Esta escuela humanista nace un poco como oposición al conductismo y al psicoanálisis, por eso es posterior a estas dos, porque ellos sostenían que la psicología no tenía que centrarse solamente en la conducta o solamente en el inconsciente, sino que tenía que poder centrarse más bien en la experiencia humana, en lo que el sujeto, digamos, vive, en lo que el sujeto vivencia, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio para esta escuela va a ser la experiencia humana, Y la característica de esta escuela es que no tiene un método único, ¿sí? Sino que lo que dicen los humanistas es que ellos usan una metodología más bien holística. ¿Qué quiere decir holística? Que utilizan varias metodologías, o sea, cualquier método sirve que nos pueda dar cuenta de la experiencia humana, ¿sí? Entonces, a diferencia de otras escuelas que tienen bien definido el, qué sé yo, el psicoanálisis, la asociación libre, el conductismo, la observación, la experimentación, el humanismo no cuenta con un método de estudio único, un método de abordaje único, sino que cualquier metodología es válida siempre y cuando pueda
dar cuenta de la experiencia humana, ¿sí? Entonces, uno de los autores fundamentales del humanismo es Abraham Maslow. Abraham Maslow diseña, postula, desarrolla una pirámide de Maslow en la cual, que está, digamos, en el PowerPoint, en la cual el sujeto va atravesando toda su vida en relación a esa pirámide. En la base de la pirámide están las necesidades básicas, que tienen que estar satisfechas, ¿sí? Y en la cúspide, en la parte más alta de la pirámide, está la autorrealización. ¿Por qué digo que tienen que estar satisfechas? Porque es muy difícil que, si lo básico no está cubierto, que el sujeto pueda autorrealizarse. Si el sujeto tiene hambre, si el sujeto, digamos, o sea, si esas cosas mínimas no están cubiertas, es muy difícil que pueda pensar algo más allá, algo más en cuanto a progresar, algo más que no sea, digamos, en su día a día, ¿sí? Y la autorrealización, dice Maslow, es el camino que tiene cada sujeto y es personal, O sea, yo no puedo imponer mis ideas al otro, no puedo decirle al otro cómo autorrealizarse. Y eso es algo que lo tienen que tener muy en claro ustedes que van a trabajar con la gente, que van a trabajar en los barrios, que, digamos, yo no puedo decir a la gente cómo tiene que vivir imponiéndole, Vos tenés que hacer esto, lo otro, ganás tu plata y tenés que invertir en esto, lo otro, o sea, son las cosas que uno haría, ¿sí? Hay que ir trabajando con esa gente, con toda la gente, para ver cuál es su autorrealización. Para algunos, autorrealizarse es tener su casa, Para algunos autorrealizarse es tener una familia, Y para otros no, digamos, quieren tener más cuestiones, quieren estudiar más, o sea, la autorrealización pasa por otro lugar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, y que cada uno tiene un proceso de autorrealización y lo tiene que ir descubriendo. Y de algún modo el humanismo lo que hace es que el sujeto, ayudar al sujeto a darle herramientas para que vaya descubriendo eso, ¿sí? Entonces, de algún modo, cada sujeto tiene que encontrar su propia solución, su propia autorrealización, y lo que uno hace desde la psicología es ayudarlo, desde la psicología humanista, ayudarlo a potenciar y a explorar, digamos, sus posibilidades. Bueno, es una escuela que subsiste hasta el día de la fecha. Otro de los autores, que es Carl Rogers, desarrolla justamente, habla de una terapia centrada en el cliente, o sea, centrada en el cliente, paciente, en la persona, en definitiva, o sea, la persona es el centro, ¿sí? Y Carl Rogers trabaja mucho el concepto de empatía, que es un concepto que lo trabajan casi todos en las escuelas humanistas, ¿no? Esto de ponerse en el lugar de otros, ¿sí? Este concepto de empatía es fundamental porque va de la mano de permitir y de posibilitar al otro su autorrealización. La empatía tiene que ver con que yo tengo que tener capacidad de poder mirar como mira el otro, ¿sí? De ponerse los zapatos de otro, como dice el refrán. Esa es la empatía, que bueno, que son condiciones básicas que tiene que desarrollar cualquier persona que trabaja con otras personas. Si no, va a ser muy difícil poder ayudarlo a explorar sus posibilidades. Bueno, eso en cuanto al humanismo, ¿sí? Otra de las escuelas que les dije que íbamos a ver es la Gestalt. La Gestalt es una escuela más antigua, digamos, en relación al humanismo. Es más o menos la fecha, nosotros pusimos de inicio de la Gestalt, es no es que nosotros, el texto, en 1912, porque coincide con los principales desarrollos teóricos que van haciendo los autores. La Gestalt surge en Alemania, con los autores son Wertheimer, Kohler, Kafka, todos autores alemanes, y la Gestalt en su momento nace como oposición al estructuralismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del estructuralismo como escuela originaria, que hablaba de descomponer la mente en sus elementos? Bueno, la Gestalt dice que hay que hacer todo lo contrario, que no hay que descomponer en los elementos, sino que al contrario, hay un todo, ¿sí? Que es un plus, digamos, y de ahí el famoso principio de la Gestalt, que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vuelvo a reunir todas las partes, siempre me va a dar un
todo algo más, o sea, no puedo descomponer. La Gestalt, el objeto de estudio es la conciencia y el método también es la experimentación. El ejemplo del todo más que la suma de las partes, el ejemplo clásico de la Gestalt es una melodía. Que una melodía, si yo la descompongo, la puedo descomponer en una partitura, en las notas, en el sonido, en el ritmo. O sea, esas son las partes, esos son los elementos. Sin embargo, cuando junto todo eso, me da, digamos, una melodía que es totalmente diferente a la suma de las partes y que tiene un plus. El ritmo por sí solo no es nada. La melodía, o sea, las notas por sí solas no son nada. La armonía por sí sola no es nada. Pero cuando yo ejecuto una melodía, ahí yo tengo un plus. Y la Gestalt trabajó mucho con la percepción. La percepción que de hecho dentro de la conciencia es lo que toma la Gestalt como objeto de estudio, más que nada la percepción, si se quiere. Bueno, tiene dos principios, es decir, todo más que la suma de las partes en relación figura y fondo, ¿sí? Y hay distintas leyes también que tiene la Gestalt. Hay un enlace que yo le subí ahí en el PowerPoint para que ustedes puedan entender las distintas leyes de la Gestalt, ¿sí? La Gestalt se usó mucho en su momento en publicidad, esta cuestión de la figura fondo. Yo quiero presentar algo y lo presento, digamos, en el centro y por ahí resalta a veces, muchas veces, el fondo. Eso se ve en el cine. En el cine se ve como, de acuerdo a la lente del camarógrafo, se va enfocando en una figura y después de repente el fondo pasa a ser figura. A veces, digamos, hay cosas que yo no las estoy percibiendo principalmente como figura, pero que están ahí. Hay una relación figura-fondo. Basta con que corra el foco de la atención de la figura y el fondo pasa a ser figura. Si yo voy por la calle y voy distraída pensando en cualquier cosa, de repente, qué sé yo, hay un choque y rápidamente mi atención se dirige a ese lugar. O pasa otra cosa y mi atención se dirige a otro lugar. Entonces va cambiando el foco de la figura, ¿sí? Y en publicidad se usa mucho, en las campañas políticas se usa mucho también, ¿no? Estas cuestiones del mensaje que uno da, de lo que uno transmite, o sea, de qué es lo que yo quiero resaltar. A veces repito una frase, un eslogan, hasta que a la gente, digamos, eso le repercuta, apela a la memoria emotiva, sí, con ciertas cuestiones, o sea, todo eso, digamos, es algo que se puede ver que son los usos que hace la Gestalt con respecto a la percepción. La Gestalt es una escuela que hasta ahora está vigente. Por ahí, hoy en día no es tanto el desarrollo como fue al principio de Wertheimer, Kohler y Kafka respecto de la percepción. La Gestalt se volvió más existencial, o sea, hizo otros desarrollos que le permitieron ampliar sus horizontes y plantear una terapéutica, ¿sí? Bueno, y la última de las escuelas contemporáneas es la psicología cognitiva, que es una psicología más reciente, si se quiere, porque surge después de 1960 con la analogía cuando aparecen las computadoras. Cuando aparecen las computadoras, de algún modo, le da la pauta a las personas a hacer una analogía con la mente humana. Al igual que las computadoras, para la psicología cognitiva, la mente humana tiene un hardware y un software, un disco duro y una parte blanda, si se quiere, de procesos. El hardware de la computadora, ustedes saben, es el equipo, o sea, el soporte, el teclado, ¿cómo se llama? La pantalla, o sea, todo, digamos, la notebook, eso es el hardware, el soporte. Y en el caso de la mente humana, el hardware es, digamos, toda la estructura cerebral, toda la estructura anatómica. ¿Y el software qué es? El software en informática son los programas, Y ustedes saben bien que los programas yo puedo programar, desprogramar, puedo combinar, puedo hacer un montón de cosas. Entonces el software, así como la computadora tiene un software, la mente humana también. Todos los procesos mentales, cognitivos, digamos, son análogos al software. Yo puedo programar ciertas cosas en el sujeto, puedo desprogramar, digamos. La psicología cognitiva viene a completar lo que fue el desarrollo del conductismo a principios del siglo. ¿Se acuerdan que Watson hablaba de que
para él, si existían procesos mentales no podían ser estudiados por la psicología, bueno, hoy en día con las imágenes mentales, con todo, o sea, hay cosas que uno puede ver, hay cosas que puede visualizar, Entonces, de algún modo, esa caja negra son los procesos del software que dice la psicología cognitiva. De hecho, hay muchos desarrollos que hablan de psicología cognitiva conductual, ¿sí? ¿Por qué? Porque los autores se dieron cuenta que trabajando, modificando el sistema de creencias de las personas en las ideas, yo podía modificar la conducta. Entonces, la psicología cognitiva surge después de 1960. Hay muchísimos autores en Estados Unidos, obviamente, hay muchísimos autores de los cuales le podemos nombrar a Brunner como su autor principal. ¿Qué quiero decir para que tengan una idea que yo puedo programar y desprogramar? Fíjense que una persona se conduce en la vida, por ejemplo, diciendo un montón de cosas, o sea, teniendo algunas situaciones. Hay personas que tienen conflictos laborales, por ejemplo, en todos sus trabajos. ¿Por qué? Porque cada vez que entran a trabajar, sienten que están compitiendo con él, que tiene que competir con los demás, que están compitiendo con él, se ponen en esa situación, no tolera las críticas de la afuera, no tolera órdenes, y eso tiene que ver con un sistema de creencias que tiene arraigado de que nadie le tiene que mandar, de que tiene que ser el mejor, todo esto. ¿Qué hace la psicología cognitiva? Trabajar con ese sistema de creencias, cuestionarlo fuertemente, y si la persona cambia su percepción de la vida, cambia su percepción de sí mismo, en algún momento piensa que ya no tiene que competir, que ya una orden no es una cuestión, digamos, de rebajamiento, de subjugamiento, de un montón de cuestiones, sino que es para mejorar el trabajo, esa persona, digamos, también cambia su conducta en relación a los demás. O sea, lo que hace la psicología cognitiva es identificar los sistemas de creencias erróneos, dicen ellos, ¿no? Y se modifica, y cuando se modifica la creencia, se modifica la conducta. ¿Se acuerdan del estímulo, respuesta y la caja negra, no? Es sobre la caja negra, sobre el sistema de creencias, es donde hay que trabajar. Entonces, si yo modifico eso, voy a modificar la respuesta del sujeto. Por eso es que hay muchos programas de entrenamiento, por eso es que hay muchos programas de deshabituación a las drogas, tienen muchos componentes cognitivos conductuales. O sea, si yo tengo que hacer que esa persona deje de consumir, digamos, que es algo muy difícil, y desde esta escuela se cuestionan mucho las creencias, el sistema de creencias que hicieron y que le llevaron a eso, a ese nivel, ¿sí? Y bueno, ese es un trabajo en el cual es muy difícil, pero que se hace. Se cuestiona fuertemente para que la persona pueda, digamos, modificar esa conducta. Es parte de todo el proceso, ¿no? Después hay otras cuestiones, otros componentes farmacológicos, qué sé yo, otras cosas. Entonces, teníamos la escuela del humanismo, la escuela de la Gestalt y la psicología cognitiva como las tres escuelas contemporáneas que restaban ver. Bueno, entonces hasta acá, hasta este tema es la unidad 1 de la materia, ¿sí? Habíamos hablado de la psicología, de qué es la psicología, del objeto, del método de la psicología, del objeto formal de la psicología, del objeto material, ¿sí? Habíamos hablado cuáles son los métodos que hay en la psicología, la relación de psicología y trabajo social, por el cual ustedes hicieron el práctico, ¿sí? Habíamos hablado de las áreas de la psicología, de la breve historia que tiene la psicología, que coincidimos en que nace en 1879 hasta la fecha. La psicología precientífica, ¿sí? Que era parte de la filosofía. Y después vimos las escuelas originarias y las escuelas contemporáneas. Eso básicamente es la unidad 1 y es lo que tienen que saber de esa unidad, ¿sí? La clase que viene, vamos a trabajar ya sobre la unidad 2, que es la unidad de conducta, ¿sí? Y vamos a ir
insertándonos, metiéndonos en uno de los principales conceptos de esta materia. Bueno, nos vemos la clase que viene.